on a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up. It's getting late, you're doing good, I'm doing great. Primero, José Antonio Griñán, después Manuel Chaves y minutos después Magdalena Álvarez, dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía y una exconsejera y exministra con Zapatero a la salida de la audiencia de Sevilla, donde han recogido la sentencia del juicio de los ERE. 19 altos cargos del PSOE han sido condenados, 2 han sido absueltos. Después de meses de espera llega una sentencia contundente que prácticamente asume las tesis defendidas durante el proceso por la Fiscalía Anticorrupción y que cifra la malversación en 680 millones de euros. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. Los condenados por el fraude de los ERE han protagonizado nuestra primera imagen y van a ocupar buena parte de nuestro tiempo de tertulia. Se trata de uno de los mayores casos de corrupción de nuestro país, que castiga una época en la que el gobierno andaluz ideó en 2000 y mantuvo hasta 2010 una red clientelar para otorgar subvenciones a empresas, eliminando los mecanismos de control. Pues bien, este va a ser uno de los asuntos que ocupe unos cuantos minutos en el tiempo de tertulia, un tiempo de opinión que voy a compartir esta noche con Roberto Mayodo. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Y con Montse Serrador. Montse, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los dos. Y antes de pedir opinión a mis tertulianos, vayamos a los hechos, o mejor dicho, a la sentencia, a las penas y a los detalles más relevantes del auto de la Audiencia Provincial de Sevilla. Olivia Guillén, buenas noches. Recuérdanos los detalles más contundentes de esta sentencia que conocíamos esta mañana, a última hora. Buenas noches, Juanma. Pues lo más destacado de esta sentencia sería que de los 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la llamada pieza política del caso de los ERE, 19 han sido condenados. Entre ellos está el expresidente José Antonio Griñán, con 6 años de cárcel por un delito de malversación y 15 de inhabilitación por prevaricación. También está el expresidente Manuel Chaves, con 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Por el mismo delito han sido condenados a 9 años de inhabilitación la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y el exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías. Entre los condenados está también el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, sobre el que ha recaído la pena más alta, 7 años, 11 meses y 1 día de prisión e inhabilitación absoluta durante 19 años por los delitos continuados de prevaricación y malversación. Bueno, esas son las condenas más firmes de esta sentencia de los ERE que hemos conocido esta mañana, pero Olivia, cabe recordar que esta no es la única pieza, esta es una pieza de unas cuantas. Así es, Juanma, porque recordemos que este caso de los ERE fue dividido en 3 partes hace ya 4 años. Por un lado está la llamada pieza política de la que hablamos hoy, pero también está la pieza de las sobrecomisiones cobradas presuntamente por los mediadores de los expedientes de regulación de empleo y un tercer bloque con más de un centenar de piezas por cada una de las ayudas sociolaborales concedidas supuestamente de forma irregular a las empresas. De la pieza política, en la que hubo un reparto arbitrario de más de 680 millones de euros, hemos conocido hoy el fallo, aunque contra esta sentencia aún cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En cuanto a la pieza sobre las presuntas sobrecomisiones, se cifra en 66 millones de euros el dinero presuntamente malversado. En ella hay al menos una veintena de personas imputadas. En cuanto al centenar de piezas referentes a las ayudas, algunas han prescrito y 4 de ellas siguen pendientes de celebración de juicio. Una de ellas es sobre los 1,4 millones de euros que recibió el chofer del exdirector general de la Junta, José Antonio Guerrero. Las otras 3 son sobre las ayudas que recibieron las empresas Acico, Surcolor y Cenforbe. Pues todavía queda mucha tela que cortar, gracias, Olivia. Esas son las claves de la sentencia. Al poco de conocerse han llegado las reacciones: PP, Ciudadanos y Vox exigiendo responsabilidades a Pedro Sánchez, Ferraz desvinculando al actual PSOE del caso y Pablo Iglesias pasando de puntillas sobre un escándalo que podría dañar su reciente abrazo con el secretario general del PSOE. Ferraz dice que es una sentencia dura, aunque pone tierra de por medio con los condenados. Ninguno de los condenados ocupa ningún cargo público, un caso, por tanto, que no afecta ni al actual gobierno ni a la actual dirección del Partido Socialista. El PSOE andaluz defiende a Chaves y Griñán. De la honorabilidad y la honradez de los expresidentes de la Junta de Andalucía
que, como se ha probado, no se han enriquecido ilícitamente, ni ninguno de ellos ha llevado un solo euro al bolsillo. Y también lo hace el exministro José Bono. Y sigo poniendo la mano por Pepe Griñán. Para la Junta de Andalucía es un día triste por las conductas que demuestra la sentencia. La vergüenza que esta sentencia supone para la institución que ahora represento. PP, Vox y Ciudadanos exigen responsabilidades a Pedro Sánchez, porque dicen que, de lo contrario, el señor Sánchez está inhabilitado para seguir siendo presidente ni siquiera en funciones del Gobierno de España. Y que se dirija a todos los españoles pidiéndoles perdón. Mientras, en sus redes sociales, Pablo Iglesias afirma que el caso de los ERES es parte de la corrupción y la arrogancia de la época del bipartidismo y dice que España ya ha cambiado. Era de esperar que esta sentencia se colase en el pleno de las Cortes de esta tarde y así ha sido porque los políticos del PP han utilizado las condenas en varias de sus réplicas a los socialistas. ¿Va a poder dormir tranquilo esta noche después de la sentencia de esta mañana? Porque ustedes quieren pactar con el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido que tiene el mayor caso de corrupción de toda Europa. ¿Robar a los parados es una medida más de su alternativa decente? Fraude lo de los cursos de formación de Andalucía, señoría. Fraude lo de la sentencia de hoy en los cursos de formación, señoría. Bueno, una vez que hemos escuchado a los políticos, escuchemos a los tertulianos. Valoración de lo que ha sido, entiendo que un día bastante duro, ¿no?, para el Partido Socialista después de esta condena tan contundente de los ERE. Sí, bueno, a mí se me ocurren varias cosas de decir. Lo primero, aquello de recurrir a que la justicia llega lenta, pero llega. Es verdad que llevamos mucho tiempo con el tema de los ERE y al final ha habido sentencias contundentes. Se pueden poner muchos calificativos a lo que ha hecho el PSOE hoy, pero yo creo que uno de ellos es vergonzoso. No sé a quién creen que se dirigen cuando dicen que esto no tiene nada que ver con el Partido Socialista. Estamos hablando, y lo habéis subrayado, de dos expresidentes de la Junta de Andalucía con el PSOE. No pueden decir que esto es de otro tiempo. Y dos expresidentes del propio Partido Socialista. Eso es, no pueden poner la disculpa diciendo que es de otro tiempo. Otra cosa es que asuman las responsabilidades actuales. Pero ¿qué le cuesta al Partido Socialista decir, es verdad, señores, pedimos perdón por lo que hicimos hace unos cuantos años, pero ahora somos un nuevo PSOE? Es otra manera de decirlo y es otra manera de enfocarlo, y desde luego no se reirían en la cara de la gente cuando dicen este tipo de cosas. Y bueno, y luego también pues, partidos como Podemos, que siempre ha puesto el grito en el cielo con el asunto de los ERE, y ahora, claro, como tenemos un pacto cerrado, pues vamos a pasar un poquito de puntillas, ¿no? Y hay más, pero enseguida... Hay más. Y la distinta vara de medir. La distinta vara de medir, que parece que la corrupción se mide de distinta forma dependiendo de que esté en la izquierda o esté en la derecha. Y hombre, yo creo que el caso de hoy, el caso de los ERES, hablábamos de expresidentes, de exconsejeros, pero es que hay bastantes más altos cargos en todas las personas que han sido condenadas en la sentencia de hoy. Entonces, hombre, decir que casi pasaban por aquí pero no son nuestros, pues, yo creo que la verdad es que oír a Ábalos decir estas cosas pues ha sido un poco no, digamos que chocante por calificarlo de alguna forma, pero vamos, como atenuante, yo decía, como mucho como atenuante sí que Sánchez podría decir, que no va a decir nada, por lo que vemos aquí está todo el mundo callado, podría decir yo no tenía responsabilidades cuando ocurrieron los hechos, pero hombre, echar balones fuera diciendo casi no son ni del PSOE, pues o con la dimisión en su momento de los dos principales encausados, como que se había acabado con todo, pues no. Forzó también Ciudadanos sí, como claro, condición se forzó para entonces, pactar era una con condición, Susana Díaz. Exactamente, que no fue voluntaria, evidentemente, por lo tanto no podemos dar por zanjado el caso y los hechos precisamente por aquello, cuando, insisto, es que hay muchos más altos cargos que han salido con condena de todas esta maneras, causa. esto al final retrata a casi todo el mundo, porque escuchaba ahora mismo al número 2 del Partido Popular, a Teodoro García Egea, diciendo que esto debería suponer la dimisión de Pedro Sánchez. Pero si ellos mismos eran los que ponían el grito en el cielo cuando el Partido Socialista anunció la moción de censura contra Mariano Rajoy por el caso Gürtel, en el que sí se había determinado que había una implicación del Partido Popular, de cargos del Partido Popular como partido. En este caso es verdad que es desvío de fondo público para empresas y al final crear una red clientelar que favorecía al Partido Socialista, ¿no? Pero obviamente era lo mismo, pero es el dinero público que se utiliza en beneficio de un partido político. Pero
que ahora mismo el Partido Popular pida la cabeza de Pedro Sánchez, cuando en su día ponía el grito del cielo, cuando se podía la de Mariano Rajoy, es que al final los partidos políticos parece que solo están en el interés propio, sin juzgar con un poco de objetividad los hechos, las sentencias o lo que sea. Es que las hemerotecas son terribles. Y hoy yo leía, las redes sociales estaban que ardían, claro. Se veían tweets con declaraciones del Partido Popular en su momento que nos valían para oro, pero cambiando evidentemente... Sí, es que en función de lo que pase cambian el discurso. Y cambiábamos el discurso cuando el fondo, al final, evidentemente, no con la misma gravedad, pero el fondo podía ser el mismo. Bueno, no podía faltar en este momento del análisis la opinión de nuestro cuarto tertuliano. Nieto, ¿te quita o no te quita el sueño la sentencia de los ERE? No puedo pegar ojo, Juanma. Ha salido la sentencia de los ERE y no sabemos si se habrá hecho justicia. ¿Qué habrá sido de la vaca aquella que podía asar con dinero Juan Lanzas? Imposible saberlo. Lo buscaré mañana en la sentencia, que no son horas, Juanma. No son horas. Sí, recordaba Nieto aquella madre, ¿no?, que decía aquello de que mi hijo tiene dinero para asar una vaca, y esto todavía tiene mucho recorrido. Nos recordaba antes Olivia que todavía quedan unas cuantas piezas por investigar, los cursos de formación, el dinero que presuntamente algunos se gastaban en prostíbulos, etcétera. Esto no ha acabado, ni muchísimo menos, pero la sentencia de la pieza de hoy de los ERE llega en plena negociación del PSOE para buscar los apoyos necesarios de cara a esa investidura de Pedro Sánchez, y llegan una semana después de esta imagen, la del abrazo del candidato socialista a la presidencia del Gobierno y del que pretende ser su vicepresidente, Pablo Iglesias. 7 días después, la negociación está marcada por la prudencia y por la discreción. Ha pasado, como les digo, una semana de esa foto y conviene recordar en qué momento nos encontramos, cuántos síes tiene Pedro Sánchez, cuántas abstenciones y cuántos noes. Olivia, a día de hoy, ¿estamos cerca o todavía queda lejos una posible investidura de Pedro Sánchez? Bueno, pues conseguir que los números salgan para Sánchez no es imposible, pero lo cierto es que es algo complejo. 169, ese es el número de apoyos que busca para sacar adelante su investidura y poder formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos. No llegan a la mayoría absoluta de 176, pero obtendrían más síes que noes en la segunda votación y así obtendrían mayoría simple. Sánchez no pretende buscar el apoyo de Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos, de Navarra Suma ni de los independentistas, es decir, de Junts per Catalunya, la CUP y EH Bildu. Todas estas formaciones con el no a Sánchez sumarían 168 escaños. Los apoyos que sí necesitaría el Partido Socialista y Unidas Podemos serían los de PNV, Más País, Coalición Canaria Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria, Bloque Nacionalista Gallego y Teruel Existe. Todos ellos sumarían 169 escaños con el sí a Sánchez. Ese número mágico del que hablábamos. Pero además de esto es imprescindible la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña. Hoy el portavoz de la formación, Sergi Sabrià, aseguraba que mantendrían el no a la investidura de Sánchez si no hay ningún movimiento. Dice que falta un espacio para negociar y que llevarán propuestas basadas en la amnistía y la autodeterminación de Cataluña. Yo creo que hemos sido muy claros durante los últimos días. Nosotros tenemos claro que a día de hoy, si no hay ningún movimiento, nuestra respuesta claramente es un no. También cuál es nuestra propuesta, la hemos estado explicando todo el rato. Hace falta un espacio donde negociar y al cual Esquerra Republicana va a llevar la amnistía y la autodeterminación. Pues como ves, estas son las declaraciones de Esquerra Republicana. Bueno, pues esas son las palabras de Esquerra Republicana de Cataluña, eso es lo que decía el portavoz de la formación independentista del partido de Oriol Junqueras, que es al final el que parece que tiene la llave de todo esto, ¿no?, de desbloquear o no desbloquear la situación que se vive en estos momentos en nuestro país. ¿Y vosotros cómo lo veis? Fatal. ¿Fatal en qué sentido? Resignados. En todos. Fatal y resignados y casi rezando para que no estemos abocados a unas nuevas Pero con elecciones. lo que hemos escuchado y con lo que hemos escuchado en los últimos días a los portavoces de Esquerra Republicana de Cataluña, cuya abstención parece que es la clave, ¿no?, de cara a la formación de este gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, ¿en qué creéis que van a estar los de Junqueras? Bueno, pues parece casi evidente, ¿no? Porque Esquerra Republicana de Cataluña
tiene una guerra abierta, que es la guerra por la independencia de Cataluña. Y yo creo que de alguna manera ellos van a forzar la máquina todo lo posible, no sé si para que Sánchez se avenga a un referéndum en Cataluña, pero para alguna fórmula de consulta eso será lo que pidan, ¿no? Para poder impulsar, dar un paso más en esa independencia de Cataluña. No sé si también algo ellos han con pedido respecto a los que están... derecho a autodeterminación e independencia, por lo tanto es que las condiciones son tremendas. Es que tienen la sartén por el mango, claro. Es que yo cuando estaba viendo los gráficos de los síes y los noes me estaba preguntando, digo, ¿dónde está Esquerra? Y es que efectivamente es que al final es el decisivo. Es el que tiene ahora mismo la capacidad de porque decisión. Descartáis cualquier tipo de gran coalición en forma de acuerdo entre PP, PSOE, Ciudadanos o en forma de abstención técnica, como en su día hizo el Partido Socialista para lograr la gobernación de Mariano Rajoy. Un día de estos Casado sale del retiro y dice un poco qué es lo que piensa, una vez que ya han dicho todo lo que piensan todos los varones, pues igual podemos llegar a pensar o a opinar si puede ser posible o no puede ser posible esa gran coalición. De los hoy por hoy echa por tierra esa posibilidad, claro, en buena medida, ¿no? Yo eso creo, pero también es verdad que el panorama que se nos presenta con Esquerra decidiendo y poniendo condiciones es un poco terrible y estar abocados o tener en riesgo una nueva convocatoria electoral ya podría ser tremendo para este país y para los resultados electorales, ojo. Es que los partidos políticos en esto tampoco están haciendo caso a los ciudadanos, porque cada vez que se le ha preguntado a los ciudadanos en una encuesta cuál es la opción política que elegirían a la hora de posibles pactos, recuerdo que la primera opción siempre era PSOE-Ciudadanos, ahora mismo Ciudadanos está fuera del asunto porque efectivamente ya no pinta nada con sus 10 diputados, pero la siguiente opción que hablaban era un grupo de gran coalición, ¿no? Un pacto entre PSOE y PP, pero es verdad que si el primer día en el PP dicen con Sánchez no y en el PSOE dicen con Casado no, y eso el primer día ya, pues claro, están poniendo ya un poco el camino complicado. Los ecos del preacuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, el preacuerdo de la semana pasada, también han llegado al hemiciclo. El presidente de la Junta lanzaba este comentario cargado de ironía al portavoz de Podemos Equo. Como si esto fuese la entrega de una tierra a cambio de 700 cabezas de ganado, de 20 fanegas de centeno o, visto lo visto, vaya usted a saber, de 100 doncellas, que hasta ahí podrían llegar las retrógradas y disparatadas ideas del señor Igea. Tengo un vicepresidente que cree en España y en los españoles, porque tengo un vicepresidente que cree en la democracia, porque tengo un vicepresidente que cree en el gobierno, en este gobierno, no en el suyo, señor Fernández. Pedro Sánchez, Iglesias es el principal escollo para un acuerdo entre socialistas y podemitas. Bueno, pues ya lo ven, también en el Pleno de las Cortes hacen eco, como no, de la actualidad política a nivel nacional que viene muy convulsa. Esa sesión de control a la Junta comenzaba con los reproches del portavoz socialista al Ejecutivo Regional por la falta de paridad en el Gobierno. En el Pleno se ha hablado de igualdad y de violencia de género. Asunto este, por cierto, que ha servido para que se estrenara en el turno de preguntas orales la portavoz de Ciudadanos, Ana Carlota Amigo. Adelantándose al Día contra la Violencia de Género, el PSOE traía a pleno una batería de propuestas. Hagamos una verdadera ley de igualdad salarial y laboral. Incrementemos la ayuda económica a las víctimas de violencia de género hasta los 1.500 euros. ¿Y por qué no? Que hagamos un acto institucional, de todos. Pero también críticas veladas. Hoy se sientan en nuestros parlamentos gente que es capaz de decir que coser un botón empodera. Y a mí me preocupa tanto la gente que dice esto, que se atreve a decir esto cara a cara en nuestros parlamentos, como aquellos que, como decía Hannah Arendt, banalizan el mal, lo relativizan, lo quitan importancia, incluso pactan con los que dicen esta sarta de barbaridades. Y desconfianza. Demuestren que han usado estos fondos como lo que son, fondos adicionales. El presidente respondía sin matices. Contra la violencia machista no puede haber ningún paso atrás. Y la consejera, con indignación. ¡Qué vergüenza que usted, que se creen adalides de todo, use la violencia de género como arma arrojadiza! 7,5 millones vinieron el año pasado, que se han justificado en su totalidad. La lucha contra la violencia de género ha sido el asunto también traído por Ciudadanos para su primera pregunta al presidente. No podemos dar un solo paso atrás en la lucha contra la violencia machista ni en la defensa del Pacto de Estado. Mañoco ha enumerado las medidas ya puestas en marcha y ha replicado a los socialistas que la igualdad no es paridad. Aquí se aprobó la legislatura pasada una ley en favor de la conciliación personal, familiar y laboral y también para la eliminación de la brecha salarial
y de la brecha de género. Usted votó en contra. Presume de que el 60% de las preguntas e interpelaciones las han asumido las mujeres de su gobierno, que ha dicho son las que gestionan. Pues así ha transcurrido buena parte del pleno de esta tarde, esa sesión de control al Ejecutivo en las Cortes regionales. ¿Cómo lo habéis visto? Marcado, como les digo, por lo que es la celebración del próximo lunes, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, y se ha hablado mucho de violencia de género y de igualdad en ese pleno. A mí me llamaba la atención ahora cuando decía que decía el presidente, el 60% de las preguntas las contestan consejeras. Creo que se ha quedado corto. Yo diría que el 90% casi, porque todas las contesta la consejera de Sanidad. Sí, Verónica Casado sobre todo. Todo, es la protagonista casi siempre de todos los plenos. Bueno, pues un pleno más, porque ya pasó en el pleno de la semana pasada, la política nacional lo invade todo y al final, de una forma u otra, acabamos ahí y acabamos con reproches y hablando de pactos y, por supuesto, del pacto de gobierno entre el PSOE y Podemos, evidentemente. A mí me ha llamado mucho la atención el hecho que Ciudadanos haya estrenado su posibilidad de preguntar al Gobierno, que es como si básicamente yo por la mañana me preguntara al espejo si me iba a poner la camisa azul o la blanca y luego yo mismo decidiera qué es lo que quiero hacer, pero bueno. Y luego, bueno, el tema de violencia de género. Es bastante feo hacer política con el asunto de violencia de género, es verdad, y estamos muy acostumbrados en este país a continuamente hacerlo, no solo en este hemiciclo, sino en otros, y en fin, yo creo que tendrían que hacérselo mirar un poco, porque en esta cuestión debería haber más consenso. Se hablaba ahí de una cuestión institucional, ¿no? Yo creo que debería haber más consenso y menos de tema arrojadizo, ¿no? Estamos en un momento en que yo creo que vale todo. Está todo tan crispado, la política está tan crispada y los ciudadanos están también tan crispados que todo vale como arma arrojadiza. Sí, pero por eso mismo como a lo mejor los representantes políticos son los que tienen que calmar un poco esa crispación, y sin embargo son los que lo alientan. Sobre todo en asuntos, ¿no? En asuntos donde no tendría que haber ningún tipo de color político, evidentemente, ¿no? Que competen absolutamente a todo el mundo, ¿no? Independientemente de su ideología. En el Pleno también ha habido un momento para el recuerdo de Ernesto Escapa. Ha sido el procurador de Ciudadanos, mi paisano José Ignacio Delgado, que se ha acordado de nuestro añorado compañero con motivo de los actos del centenario de Miguel Delibes. Quería hacer un homenaje, que es lo más importante de todo, a Ernesto Escapa, que hace poco ha fallecido, que su última obra, como bien saben ustedes, fue El siglo de Delibes, y que además este periodista leonés, también muy querido por todos, creo que tenemos que también colaboró en esa iniciativa de que por fin este centenario fuera un hecho. La Junta, de hecho, ha comprometido una ayuda, creo que de 220.000 euros, para llevar a cabo el año que viene una serie de actos con motivo de ese centenario de Miguel Delibes. Pues nada, un recuerdo que nos ha servido para hablar de nuevo de nuestro añorado Ernesto Escapa. Se le veía, eso sí, un poco nervioso a José Ignacio Delgado, porque lo ha dicho varias veces durante el pleno, que parece que en las bancadas de atrás, en las bancadas del Partido Socialista, estaban cuchicheando y no le dejaban hablar, ¿no? Le estaban poniendo un poco nervioso, ¿no? Parece que no se respetan tampoco demasiado las formas en algunos momentos, en estos momentos de tensión. El presidente de las Cortes se está empleando a fondo en los últimos plenos, llamando al Tampoco orden. él es que esté muy acostumbrado a hablar en el pleno. Yo creo que si tuviera más participación seguramente estaría más fregado en este tipo de cuestiones, pero sí es verdad que tendría que haber más respeto. Sí. Bueno, pues Ernesto Escapa nos suele acompañar evidentemente cada noche en el análisis y en el repaso de la prensa. Vamos precisamente con eso, con esa cuestión, con el repaso de los titulares más destacados de la prensa regional, Olivia, y muchos de los periódicos de aquí se hacen eco de lo que ha sido la noticia del día, que no es otra que la sentencia de los ERE. Totalmente. Comenzamos, por ejemplo, con el Norte de Castilla, que hace referencia a esta sentencia y titula "Duras condenas por los ERE a una década de corrupción socialista en Andalucía". Seguimos con el Diario de Valladolid, que hacía referencia a este pleno de las Cortes que veíamos ahora, y titula "El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, le pregunta al secretario general del Partido Socialista, Luis Tudanca, si la alternativa decente es robar a los parados". Sobre este tema también habla el ABC, que titula que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho: "Duermo bien porque tengo un vicepresidente que cree en España". Continuamos con el titular con el que abren su información de Castilla y León los periódicos del grupo Promecal. Dice que Luis Tudanca insta a Alfonso Fernández Mañueco a dar batalla por el feminismo y que plantea un acto institucional para el 25 de noviembre. También La Razón habla sobre el tema y dice que Alfonso Fernández Mañueco no dará un paso atrás para que haya mujeres libres, iguales y autosuficientes.
El diario de Burgos destaca en su portada que Primaria urge apoyo al Hospital Universitario de Burgos al estar vacantes 10 plazas de pediatría. Gerentes y directores médicos de la capital y de la provincia han formado un grupo de trabajo para afrontar este déficit. Continuamos con el diario de León, que pone de relieve que los alcaldes reclaman mejoras en las redes para que el temporal no deje sin electricidad de nuevo a los pueblos. El defensor del pueblo ha exigido que se investigue y que se determinen las causas. El diario de Ávila destaca en su primera que el consistorio prevé que el comercio siga abriendo 16 festivos en Ávila en 2020. Y terminamos con el diario Palentino, que dice en su portada que el Partido Socialista lamenta que nada se sepa del nuevo hospital. Gracias, Olivia. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos mañana. Y ahora les hablamos de otro tipo de lectura bien diferente, porque hace apenas un par de horas se han presentado en Valladolid los 2 últimos libros que Gonzalo Santonja ha dedicado a la investigación de la tauromaquia. Tierras adentro y los toros del siglo del oro ahondan en la investigación de los orígenes del toreo moderno y defienden la tauromaquia como elemento vertebrador de la cultura. En la presentación ha participado el presidente de la Junta, que ha puesto en valor la capacidad investigadora y comunicativa de Santonja. Por supuesto, y bueno, seguro que se me olvida gente. Estoy dedicado en buena parte a la investigación sobre la tauromaquia, porque creo que en estos momentos de España y de la fiesta es lo que debo y puedo hacer. Buscando esos pequeños detalles que luego él, como buen, en el fondo, historiador, va articulando una teoría sobre el mundo de los toros. Bueno, pues ya que estamos hablando de toros y del mundo de la tauromaquia, quiero recordar una noticia que también hemos conocido esta misma tarde, una decisión de la Audiencia Provincial de Segovia que ha absuelto a ese profesor valenciano al que se le acusaba de un delito de odio pues por escribir auténticas barbaridades en las redes a raíz de la muerte del torero segoviano Víctor Barrio. Os quería pedir opinión acerca de este asunto, ¿no? Porque entiende la sentencia, entiende el juez que la ha juzgado que la tauromaquia como tal no se puede englobar en lo que son los colectivos vulnerables, ¿no? Y que por tanto no se puede aplicar este tipo de delito. Sí, ahí has dado en la clave, no se juzga si efectivamente. De hecho, el juez lo que dice es que insta a la familia a que siga adelante en otro tipo de procesos, pero dice que eso no es delito de odio, porque lo que dices tú, ¿no? Porque eso está más ceñido a lo mejor a lo que se puede ser delito de odio por tu raza, sí, por tu condición de género, efectivamente, y no incluye a la tauromaquia dentro de eso, ¿no? Pero es verdad que es un gran debate que se abre. Las grandes barbaridades se han dicho precisamente por la tauromaquia o en referencia a toreros a los que se le ha deseado la muerte. Me acuerdo del niño torero famoso, con lo cual yo la verdad es que personalmente no lo acabo de entender, porque las grandes muestras de odios se han producido precisamente con este tema. A lo mejor lo que habría que plantear entonces es si abrimos la posibilidad de que el delito de odio se considere de una manera más global, no solo ceñido a la condición sexual, raza o demás que puede tener una persona hacia la que se vierten esas declaraciones de odio, ¿no? Sino que puede haber también una consideración más general. Pero el juez es duro en su sentencia. Esto nos lleva sobre todo a eso, a pensar en lo que son las redes sociales, evidentemente, ¿no? En cómo algunos lo utilizan como un auténtico vertedero pues para verter todo su odio, toda su bilis hacia un determinado colectivo, en este caso hacia los toreros. Pero vete tú a saber a partir de mañana o en cualquier momento a raíz de qué situación puede ser, ¿no? Sí, el famoso anonimato de las redes sociales, que lo está complicando todo en la vida pública, porque al final es verdad que todo llega, todo llega. Gracias, Roberto, gracias, Monse, que os vaya bien. A ti. Buenas noches. Nos vemos. Olivia, a ti te veo mañana, ¿vale? Hasta mañana. Y a ustedes les veo a la vuelta de la publicidad. Tenemos que hablar con 2 alcaldes que llevan nada más y nada menos que 40 años en el sillón de la alcaldía de sus municipios. Son 2 de los 22 que van a ser homenajeados este jueves en el Senado en un acto organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias. Llevan, evidentemente, como se pueden imaginar, desde las primeras elecciones municipales el 3 de abril, si no me equivoco, de 1979. Que nos cuenten ellos cómo han vivido tantos años al frente de sus ayuntamientos. Hasta ahora.